Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Hablemos del desempeño de la Mini Tri de la selección ecuatoriana de fútbol sub-20 en la primera ronda de este sudamericano sub-20 jugado en el país hermano de Colombia. Bueno, lo cierto es que la selección ecuatoriana de fútbol sub-20 ha clasificado a la siguiente fase del torneo de este sudamericano, como decía anteriormente, jugado en tierras colombianas, y ha clasificado como la tercera selección del grupo B, junto a la selección uruguaya y a la selección de Venezuela, que in extremis en los últimos dos partidos se metió en la pelea ganándole precisamente a Ecuador el partido anterior y logrando su clasificación ante Chile. Pues bien, Ecuador concretamente clasifica como tercera del grupo B con 5 puntos al haber ganado el partido, el segundo partido que lo enfrentaba a Bolivia, haber empatado dos de los cuatro partidos, el partido contra Chile que daba arranque a este sudamericano para las dos selecciones y el último contra Uruguay que cerraba, por así decirlo, este grupo B y le permitía con ese último punto poder clasificar a la siguiente ronda, al hexagonal final que determinará obviamente al campeón del torneo, así como a las cuatro selecciones que clasificarán al siguiente mundial de la categoría jugado este mismo año, al igual que las tres primeras clasificadas jugarán los Panamericanos que también se disputarán en este año 2023. Entonces, no es poco lo que se juega en ese hexagonal. Selecciones poderosas históricamente han quedado fuera de esa pelea, como por ejemplo Argentina. Ha quedado fuera, por ejemplo, Chile, que ante Ecuador disputó un muy buen partido vamos, de arranque de este sudamericano. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco y vamos a hablar de la tri. En términos globales, la participación de Ecuador, si bien es cierto, ha conseguido pasar a la siguiente ronda, es decir, el primer objetivo está cumplido, que era por supuesto jugar ese hexagonal final, no se ha hecho ni mucho menos de la manera en la que se pensaba o se preveía, ya que recordemos, Ecuador es el actual campeón del sudamericano de esta categoría, jugado el último en el año 2019, antes de la pandemia, por supuesto, la generación de los Plata, de los Leonardo Campana, de los Jackson Poroso, de los Moisés Ramírez y demás. Entonces, esa selección fue campeona de este sudamericano hace unos años y esta nueva tri, por así decirlo, esta nueva camada de jugadores son los que tienen que defender ese primer puesto que se consiguió, el primero en nuestra historia. Así que esta selección tenía, por así decirlo, una dura tarea por delante, tenía un papel difícil el igualar o el mejorar el ya hecho por los muchachos de Célico hace unos años, insisto. El primer partido contra Chile que se empató 1-1 de milagro, hay que decirlo, porque Chile se mereció con creces ganar ese partido. Chile mandó dos pelotas al palo, un gol fantasma que no le concedieron y era legal. Ecuador logra empatar con la única jugada de peligro, por así decirlo, y ni tanto porque fue una jugada bastante individual, una acción individual de puro talento de Justin Cuero, que se revuelve en el borde del área y saca un latigazo con la pierna izquierda que bate al portero chileno, pero una jugada bastante aislada con respecto a lo que había sido el partido, lo que estaba haciendo el partido hasta ese momento. Así que Ecuador ese primer punto lo consiguió sufriendo muchísimo. En el segundo partido lo disputaría Ecuador contra la selección boliviana, que venía cabeza de grupo tras haberle ganado a Venezuela en su primer partido. O sea, venía Bolivia con mejores sensaciones tras haber, insisto, cosechado esa primer victoria en este sudamericano. Sin embargo, bueno, Ecuador contra Bolivia creo que demostró la mejor cara que hemos podido ver de esta selección en este sudamericano. Bolivia, si bien es cierto, no era el rival más fuerte del grupo, tampoco era el rival que mejor fútbol practica, pero le plantó cara a Bolivia. Ecuador pudo ganar con un gol a balón parado, de estrategia, cabezazo el capitán Mina, que lograba así los 3 puntos para la tri y ganar ese partido que, insisto, tampoco fue un partido en el que Ecuador haya lucido mucho con su fútbol, con su buen juego, ni mucho menos. Bolivia también tuvo sus oportunidades, pudo haberlo empatado, pero Ecuador logró, insisto, esa victoria en su segundo partido. En el tercer partido
Ecuador enfrentaba a la selección de Venezuela. Venezuela había perdido los dos primeros partidos. Ecuador tenía 4 puntos tras haber empatado el primero contra Chile y ganado el segundo contra Bolivia. Venezuela a priori era la selección más débil del grupo. Había perdido los dos partidos y estaba prácticamente desahuciada. Tenía que ganar los dos partidos Venezuela para poder tener opciones de clasificar a la siguiente ronda. Y fue lo que hizo. Ecuador contra Venezuela se vio superado en muchas fases del encuentro. Lamentablemente los errores defensivos le proporcionaron a Venezuela una ocasión inmejorable desde el punto de penalti. Un penal bastante infantil cometido por Garis Mina, que transforma el delantero venezolano en gol y en 3 puntos para su selección. Ecuador después de ese gol nunca pudo reponerse, nunca pudo lograr generar ocasiones claras ante la portería venezolana. Venezuela se defendió muy bien, defendió mucho los balones en largo que Ecuador intentaba filtrar y logró mantener esa ventaja. Venezuela seguía viva para el último partido y Ecuador se complicaba. ¿Por qué? Porque le tocaría en su cuarto partido disputar esos 3 últimos puntos contra la selección charrúa. Los uruguayos venían de ganar sus 3 primeros partidos de la fase de grupos, venía arrollando a todas las selecciones del grupo, venía goleando a todas las selecciones del grupo y practicando un fútbol realmente bueno, vistoso. Era el rival más complicado. Ecuador tuvo que haber hecho los deberes antes de enfrentarse a Uruguay, sin embargo llegaba esa sensación de no estar jugando bien, de haberle acompañado los resultados en los dos primeros partidos, pero en el tercero ya no, y se enfrentaba, insisto, a la selección que mejor fútbol estaba practicando. Uruguay ya estaba clasificada, así que el técnico decidió reservar algunos de sus jugadores, sacó a un equipo B, por así decirlo, y aún así Ecuador sufrió y sufrió mucho para poder cosechar un punto, el empate que le permitía a la Tri, que le permite a la Tri con 5 puntos clasificar a la siguiente ronda. Ya analizando un poco y de manera global el juego de la Tri en estos 4 partidos de la primera ronda de este sudamericano, he de comentar que el fútbol de la selección ecuatoriana no me ha gustado, no me ha parecido un fútbol convincente, un fútbol propositivo, ni siquiera un fútbol sólido, un fútbol que te permita vivir, por así decirlo, de defenderte bien y salir a la contra para poder marcar y así ganar o generar ocasiones de peligro para ganar partidos. No, Ecuador, primero, sufre en defensa, sufre muchísimo, tanto centrales como laterales. Los laterales le ganan muchísimo las espaldas. Los centrales no son contundentes cuando van por arriba, intentan salir jugando el balón y han perdido muchísimas ocasiones, sobre todo el partido contra Chile, perdieron muchísimos balones en zona peligrosa, lo que le permitía a Chile atacar de manera muy rápida y generarle peligro a la selección. Cuando han visto que se perdían muchos balones en esa generación, han buscado muchos balones en largo hacia parte ofensiva, pero sin mayor ventaja para los atacantes de la Tri. Entonces, si no salimos jugando bien desde atrás y tampoco sabemos jugar en largo, la verdad que es muy difícil generar ocasiones de peligro hacia la portería rival y es lo que le pasa a esta selección ecuatoriana. Los goles de la Tri han sido a balón parado, el gol con el que se gana a Bolivia, y 2 goles de Justin Cuero, el primero para empatarle a Chile y la segunda también de Justin Cuero, una jugada individual, buscándole las espaldas a los centrales, ganando por potencia y bueno, un poco de suerte y oportunismo en el área rival para conseguir el gol que le permitía a Ecuador ponerse por delante de Uruguay en el partido, aunque Uruguay muy rapidito se lo iba a empatar en ese cuarto y último partido, dejando el resultado de 1-1 que sentenciaba al grupo, por así decirlo. Pero insisto, Ecuador nunca generó realmente ocasiones de peligro. Podríamos comentar que el juego que siempre ha destacado Ecuador, que son sus jugadores ofensivos por banda, muy abiertos y atacando mucho a la profundidad, tal vez, pero no de forma continua, sino de forma muy esporádica, los jugadores que han ido por las bandas han podido generar cierto peligro para ocasionar corners o faltas, balón parado en general, que ha sido, por así decirlo, lo que Ecuador mayor peligro podía ocasionar, porque son jugadores altos, corpulentos, que van bien por arriba. Sin embargo, solo se ha conseguido un gol en todo el torneo de esa factura. Así que Ecuador, pendiente mucho la tarea en área propia y en área rival. Y yo creo que el problema de ambos aspectos está ligado obviamente al centro del campo.
en generación el centro del campo sufre muchísimo y no entiendo por qué, porque considero que hay jugadores de muy buen trato de balón en esta selección. La selección de Célico se caracterizaba por dominar el balón, jugar sin prisas, controlar el juego y jugar al toque. No hay problemas en retroceder, pero siempre ofreciéndose al compañero para que tenga una salida fácil de balón. En esta selección no vemos ese tipo de juego, no vemos insisto, no vemos esa facilidad que tenía el equipo de Célico para triangular. Esta selección le cuesta mucho más. Eh, Vemos a los centrocampistas con el balón en los pies y no tienen con quién asociarse y recurren siempre a los pases hacia los centrales. Los centrales, ¿qué hacen? Intentar salir jugando, perdemos balón, intentar salir en largo, perdemos balón. Porque en estos partidos de la primera ronda de Ecuador nunca pudo dominar un encuentro, nunca pudo estar tranquilo, nunca pudo mantener una renta, a excepción del partido contra Bolivia, insisto, aunque Bolivia pudo haberlo empatado. Así que, en mi opinión, le queda mucho por mejorar a esta mini tri, sobre todo porque se viene la parte más importante del torneo y se vienen los rivales más fuertes del torneo. Se enfrentará a Brasil, que al igual que Uruguay cosechó 10 puntos en su grupo. Se enfrentará a Colombia, que de momento, al igual que Brasil y al igual que Uruguay, no ha perdido ni un solo partido en este sudamericano. A Paraguay, que si bien es cierto, perdió un partido, ganó dos y empató el otro, así que con 7 puntos Paraguay clasificó sin ningún problema a la siguiente ronda. Por su parte, Venezuela, que fue por así decirlo la que más sufrió, ganó dos partidos, Ecuador solo ha ganado uno, así que Ecuador es la selección que menos partidos ha ganado. Me atrevería a decir que la que menos goles ha hecho, la que menos puntos cosechó para clasificar y por ende la peor, entre comillas, selección de este hexagonal. Entonces tiene que mejorar muchísimo el equipo de Jimmy Brandt para poder competir de mejor manera en este hexagonal. La materia prima que hay, lo que se ve de cada jugador, no es malo. Lo que se ve de cada jugador tiene destellos de mucha calidad este equipo. Tiene jugadores de mucho nombre como Patrickson Delgado, por ejemplo, que juega ya en Europa nada más y nada menos. Así que creo que Jimmy Brandt ha tenido a lo largo de la primera fase del torneo y este par de días antes de que inicie el hexagonal para poder trabajar con el equipo los aspectos que, insisto, considero que está fallando más. Así que deseándole lo mejor a la Tri en este hexagonal, esperemos que mejore su desempeño, que suba su nivel para poder competir por esos puestos que le permitirían, insisto, jugar el siguiente mundial o jugar los panamericanos. Así que es muy golosa la recompensa de una mejora para la Tri. Así que esperando sinceramente que les vaya muy bien a los chicos de Jimmy Brand. Y aquí estaremos para comentarlo, para compartirlo. Para mí ha sido un gusto, un placer. Ánimo Tri, si se puede. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.